Buen día, mi nombre es Agrero Chiliana Paula del grupo 1007. En este video tocaremos los ejes temáticos 1 y 2, empezando por el 1, que es componentes del sistema inmunitario. Tema 1.1, bases de la señalización química. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. No todas las células pueden recibir un mensaje químico específico. Para detectar una señal, esto es, para ser una célula diana, la célula debe de tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a un receptor, altera la forma o la actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula. Debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, un término general para las moléculas que se unen de manera específica a otras moléculas. El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Así, la señal intercelular entre células se convierte en una señal intracelular dentro de la célula que dispara una respuesta. Entonces, la señalización intercelular implica la transmisión de una señal de una célula emisora a una célula receptora. Existen 4 categorías básicas de señalización química en los organismos multicelulares: la señalización parácrina, autócrina, endocrina y por contacto directo. Señalización parácrina, en el que las células se comunican a corta distancia. La señalización parácrina le permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas. Aunque se usan en muchos contextos y tejidos, las señales parácrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular deben adoptar, por ejemplo en el desarrollo de la médula espinal. Otro ejemplo de señalización parácrina es la señalización sináptica, mediante la cual las células nerviosas transmiten señales. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Cuando la neurona emisora dispara, un impulso eléctrico se mueve rápidamente a través de la célula, a lo largo de una extensión similar a una fibra llamada axón. Cuando el impulso llega a la sinapsis, provoca la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores, los cuales cruzan con rapidez la pequeña brecha que hay entre las neuronas, y cuando los neurotransmisores llegan a la célula receptora, se unen a receptores y producen un cambio químico dentro de ella. Con frecuencia es la apertura de los canales iónicos o el cambio en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana. Los neurotransmisores liberados en la sinapsis química son degradados rápidamente o reabsorbidos por la célula emisora, lo que reinicia, por así decirlo, el sistema, de forma que la sinapsis está preparada para responder con rapidez a la siguiente señal. Señalización autócrina. En la señalización autócrina, una célula se manda señales a sí misma, al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie. Esto puede parecer algo extraño para una célula, pero la señalización autócrina juega un papel importante en muchos procesos. Desde un punto de vista médico, la señalización autócrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene una función esencial en la metástasis. En muchos casos, una señal puede tener tanto efectos autócrinos como parácrinos, al unirse a la propia célula emisora y a otras células semejantes en el área. Señalización endocrina. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo que las lleva hasta sus células diana en distintas partes del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. En los humanos, las glándulas endocrinas que liberan hormonas incluyen a la tiroides, el hipotálamo, la pituitaria, así como las gónadas, los testículos y los ovarios, y el páncreas. Cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores maestros del desarrollo y la fisiología. Por ejemplo, la glándula pituitaria libera hormona del crecimiento, la cual promueve el crecimiento especialmente del esqueleto y del cartílago.
Como la mayoría de las hormonas, la hormona del crecimiento afecta a muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Sin embargo, las células del cartílago proporcionan un ejemplo de cómo funciona porque se unen los receptores en la superficie de estas células y las impulsa a dividirse. Señalización por contacto directo entre células. Las uniones en hendidura en animales y los plasmodesmos en plantas son canales pequeños que interconectan células vecinas de manera directa. Estos canales llenos de agua permiten que las pequeñas moléculas señalizadoras, llamadas mediadores intercelulares, se difundan entre dos células. Las moléculas pequeñas, como los iones, pueden moverse entre las células, pero las moléculas grandes, como las proteínas y el ADN, no caben por los canales sin ayuda especial. La transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a sus vecinas. Esto permite que un grupo de células coordine su respuesta a una señal que solo fue recibida por una de ellas. En las plantas hay plasmodesmos entre casi todas las células, lo que convierte a la planta en una red gigantesca. En otra forma de señalización directa, dos células se pueden unir entre ellas porque tienen proteínas complementarias en sus superficies. Cuando las células se unen, la interacción cambia la forma de una o de ambas proteínas, lo que transmite una señal. Este tipo de señalización es especialmente importante en el sistema inmunitario, en el cual las células inmunitarias usan marcadores de superficie celular para reconocer a las células propias de las ajenas. 1.2 Tejidos y células de la inmunidad. Varios órganos y tejidos, distintos desde los puntos de vista morfológico y funcional, tienen diversas funciones en la formación de las respuestas inmunitarias y pueden distinguirse en órganos linfáticos primarios y secundarios. El timo y la médula ósea son órganos linfoides primarios en los que se lleva a cabo la maduración de linfocitos. Los órganos linfoides secundarios son ganglios linfáticos, vaso y diversos tejidos linfoides relacionados con mucosas como el MALT y el tejido linfoide intestinal GALT. Estos órganos proporcionan sitios para que los linfocitos maduros interactúen con antígeno. Una vez que se han generado linfocitos maduros en los órganos linfoides primarios, circulan en la sangre y en el sistema linfático, una red de vasos que recoge líquido escapando hacia los tejidos desde los capilares del sistema circulatorio y los devuelve a la sangre. El timo. La función del timo consiste en crear y seleccionar un repertorio de células T que protegerán al cuerpo de infecciones. A medida que se desarrollan los timocitos, se produce una enorme diversidad de receptores de célula T por reconfiguración génica, que da lugar a algunas células T con receptores capaces de reconocer complejos de antígeno y MHC. Sin embargo, casi ninguno de los receptores de célula T que se producen por este proceso aleatorio es capaz de reconocer complejos de antígenos y MHC, y una porción pequeña reacciona con combinaciones de complejos de antígeno propio y MHC. El timo induce la muerte de células T incapaces de reconocer complejos de antígeno y MHC y las que reaccionan con antígeno propio y MHC con la potencia suficiente para representar el peligro de causar una enfermedad autoinmunitaria. Más del 95% de todos los timocitos muere por apoptosis en el timo sin alcanzar nunca la madurez. Se sabe que el funcionamiento del timo declina con la edad. Dicho órgano alcanza su tamaño máximo en la pubertad y luego se atrofia con disminución considerable de células corticales y medulares e incremento del contenido total de grasa en el órgano. En tanto que el peso promedio del timo es de 30 gramos en lactantes, su involución dependiente de la edad deja un órgano con peso promedio de solo 3 gramos en la edad avanzada. La pérdida de masa dependiente de la edad se acompaña de decremento de la producción de linfocitos T. Hacia los 35 años de edad, la generación de tales células en el timo ha caído al 20% de lo que ocurre en neonatos y hacia los 65 años es apenas del 2% de este valor. Médula ósea. Las células hematopoyéticas generadas en la médula ósea avanzan a través de las paredes de los vasos sanguíneos e ingresan en la sangre circulante, que los lleva fuera de la médula ósea y distribuye estos diversos tipos celulares por el resto del cuerpo. En el ser humano, la médula ósea es el sitio de origen y desarrollo de las células B. Estas células inmaduras que provienen de progenitores linfoides proliferan y se diferencian en la médula ósea. Allí las células estromales interactúan directamente con las células B y secretan varias citocinas necesarias para el desarrollo. Los linfocitos B de la médula ósea son la fuente de alrededor del 90% de las inmunoglobulinas IgG e IgA del plasma.
al igual que la selección tímica durante la maduración de las células T. Un proceso de selección en la médula ósea elimina células B con receptores de anticuerpo autorreactivos. Los ganglios linfáticos y el vaso son los órganos linfoides secundarios más altamente organizados. No solo incluyen folículos linfoides, sino también regiones adicionales precisas de actividad de células T y B, además de que están rodeados por una cápsula fibrosa. El tejido linfoide menos organizado, conocido en conjunto como tejido linfoide relacionado con mucosas MALT, se encuentra en varios sitios del cuerpo. El MALT incluye las placas de Peyer en el intestino delgado, las amígdalas y el apéndice, así como múltiples folículos linfoides dentro de la lámina propia de los intestinos y las mucosas que recubren las vías respiratorias superiores, los bronquios y el aparato genitourinario. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los sitios en que se activan las reacciones inmunitarias a antígenos en la linfa. Son estructuras encapsuladas en forma de habichuela que contienen una configuración reticular empacada con linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Los ganglios linfáticos, agrupados en las uniones de los vasos linfáticos, son la primera estructura linfoide organizada que se encuentran los antígenos, que penetran en los espacios tisulares. A medida que se filtra la linfa a través de un ganglio, cualquier antígeno particulado que se encuentre en ella queda atrapado por la red celular de células fagocíticas y dendríticas. La estructura total de un ganglio linfático confiere soporte a un microambiente ideal para que los linfocitos se encuentren y reaccionen de manera eficaz a los antígenos atrapados. Desde el punto de vista morfológico, un ganglio linfático puede dividirse en 3 regiones más o menos concéntricas: la corteza, paracorteza y médula, cada una de las cuales da soporte a un microambiente distinto. La capa más externa, la corteza, contiene linfocitos, sobre todo linfocitos B, macrófagos y células dendríticas foliculares dispuestas en folículos primarios. Después de un contacto antigénico, los folículos primarios crecen para formar folículos secundarios y cada uno contiene un centro germinal. Abajo de la corteza yace la paracorteza, que está poblada en gran parte por linfocitos T y contiene asimismo células dendríticas que al parecer migraron desde los tejidos al ganglio. Estas células dendríticas expresan concentraciones elevadas de moléculas MHC clase II, que son necesarias para presentar antígeno a las células TH. La médula está menos densamente poblada de células del linaje linfoide y de las presentes, muchas son células plasmáticas que secretan de forma activa moléculas de anticuerpo. A medida que la linfa lleva el antígeno hacia un ganglio regional, las células dendríticas de la paracorteza lo atrapan, procesan y presentan junto con moléculas MHC tipo II, lo que tiene como resultado la activación de las células TH. Se piensa asimismo que la activación inicial de células B se lleva a cabo dentro de la paracorteza rica en células T. Una vez que se activan, las células TH y B forman focos pequeños que consisten en buena medida en células B con proliferación en los bordes de la paracorteza. Algunas células B dentro de los focos se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos. Estos focos alcanzan un tamaño máximo en el lapso de 4 a 6 días tras el contacto con un antígeno. En el transcurso de 4 a 7 días después de dicho contacto, unas cuantas células B y TH migran hacia los folículos primarios de la corteza, donde ocurren interacciones celulares entre células dendríticas foliculares, células B y células TH, que conducen al desarrollo de un folículo secundario con un centro germinal central. Algunas de las células plasmáticas que se generan en el centro germinal pasan a las áreas medulares del ganglio linfático y pueden migrar hacia la médula ósea. Los vasos linfáticos aferentes perforan la cápsula de un ganglio linfático en múltiples sitios y vierten la linfa al seno subcapsular. La linfa que procede de los tejidos se filtra con lentitud hacia el interior a través de la corteza, paracorteza y médula y permite que las células fagocíticas y dendríticas atrapen cualquier bacteria o material particulado de la linfa. Transporte. Después de una infección o la introducción de otros antígenos en el cuerpo, la linfa que sale de un ganglio a través de su vaso linfático eferente, o sea saliente, único se enriquece con anticuerpos recién secretados por células plasmáticas medulares y también tiene una concentración 5 veces más alta de linfocitos que la linfa aferente. El incremento de la concentración de linfocitos en la linfa que sale de un ganglio se debe en parte a la proliferación de linfocitos dentro del ganglio en respuesta al antígeno.
Sin embargo, la mayor proporción del aumento representa linfocitos de origen sanguíneo que migran al ganglio a través de las paredes de las vénulas postcapilares. Estas vénulas están recubiertas de células inusualmente masivas que les dan un aspecto engrosado y se denominan vénulas endoteliales altas, en abreviación HEB. Una fracción de los linfocitos que abandonan un ganglio linfático migró a través de esta capa endotelial y penetró en el ganglio desde la sangre. Debido a que la estimulación antigénica dentro de un ganglio puede incrementar esta migración 10 veces, el número de linfocitos en un ganglio que responde a la manera activa puede aumentar en grado considerable, ante lo cual el ganglio se hincha de modo visible. Se piensa que los factores que se liberan en los ganglios linfáticos durante la estimulación por antígeno facilitan este incremento de la inmigración. El vaso. El vaso está situado en la parte alta del lado izquierdo de la cavidad abdominal. Es un órgano linfoide secundario ovoide y grande que tiene un papel principal en el desarrollo de reacciones inmunitarias a antígenos en el torrente sanguíneo. Mientras que los ganglios linfáticos están especializados para atrapar antígenos de tejidos locales, el vaso tiene la función particular de filtrar sangre y atrapar antígenos de origen sanguíneo. Por consiguiente, puede reaccionar a infecciones sistemáticas. A diferencia de los ganglios linfáticos, el vaso no recibe vasos linfáticos. En lugar de ello, los antígenos y linfocitos de origen sanguíneo llegan a este órgano a través de la arteria esplénica. Los experimentos con linfocitos marcados con radioactividad demuestran que todos los días pasan más linfocitos recirculantes a través del vaso que en todos los ganglios linfáticos en conjunto. Células del sistema inmune. Empezando por los granulocitos son las líneas de ataque frontales durante una respuesta inmunitaria y se consideran parte del sistema inmunitario innato. Los granocitos son leucocitos que se clasifican como neutrófilos, basófilos, mastocitos o eosinófilos con base en diferencias en las características morfológicas de la célula y la tinción de sus gránulos citoplasmáticos típicos. Los neutrófilos constituyen la mayor parte, del 50 al 70% de los leucocitos circulantes, y son mucho más numerosos que los eosinófilos, basófilos o mastocitos. Después de la diferenciación en la médula ósea, los neutrófilos son liberados hacia la sangre periférica y circulan durante 7 a 10 horas antes de migrar hacia los tejidos, donde tienen un lapso de vida de solo algunos días. En respuesta a muchos tipos de infecciones, el número de neutrófilos circulantes aumenta de manera significativa y un mayor número es reclutado hacia tejidos, parcialmente en respuesta a indicios de que la médula ósea recibe para producir y liberar más células mieloides. Basófilos. Los basófilos son granulocitos no fagocíticos que contienen gránulos grandes llenos con proteínas basófilas, esto es que se tiñen de color azul en tinción He. Los basófilos son relativamente raros en la circulación, pero pueden ser muy potentes. En respuesta a la unión de anticuerpos circulantes, los basófilos liberan el contenido de sus gránulos. La histamina, una de las proteínas mejor conocidas en los gránulos basófilos, aumenta la permeabilidad y la actividad del músculo liso de los vasos sanguíneos. Los basófilos son cruciales en la respuesta a parásitos, en particular helmintos, gusanos, pero en áreas donde la infección por gusanos es menos prevaleciente, la histamina se aprecia mejor como la causa de síntomas de alergia. Al igual que los neutrófilos, los basófilos también pueden secretar citocinas que modulan la respuesta inmunitaria adaptativa. Mastocitos. Los mastocitos se liberan a partir de la médula ósea hacia la sangre como células indiferenciadas, solo maduran después de que salen de la sangre. Los mastocitos pueden encontrarse en una amplia variedad de tejidos, incluso la piel, tejidos conjuntivos de diversos órganos y tejido epitelial mucoso de los tractos respiratorio, genitourinario y digestivo. Al igual que los basófilos circulantes, estas células tienen grandes números de gránulos citoplasmáticos que contienen histamina y otras sustancias farmacológicamente activas. Los mastocitos también desempeñan un papel importante en la aparición de alergias. Eosinófilos. Los eosinófilos, al igual que los neutrófilos, son células fagocíticas móviles que pueden migrar desde la sangre hacia los espacios tisulares. Su papel fagocítico es mucho menos importante que el de los neutrófilos y se cree que desempeñan su papel de mayor importancia en la defensa contra parásitos multicelulares, incluso gusanos.
Pueden encontrarse agrupados alrededor de gusanos invasivos cuyas membranas son dañadas por la actividad de proteínas liberadas desde gránulos eosinofílicos. Al igual que los neutrófilos y los basófilos, los eosinófilos también pueden secretar citocinas que regulan linfocitos B y T, lo que influye en la respuesta inmunitaria adaptativa. En áreas donde los parásitos constituyen un problema de salud menor, los eosinófilos se aprecian mejor como los contribuidores a síntomas de asma y de alergia. Monocitos. Los monocitos constituyen alrededor del 5 al 10% de los leucocitos y son un grupo heterogéneo de células que migran hacia tejidos y se diferencian hacia una diversa gama de células fagocíticas residentes en tejido, incluso macrófagos y células dendríticas. Durante la hematopoiesis en la médula ósea, las células progenitoras de granulocitos monocitos se diferencian a sapromonocitos que salen de la médula ósea y entran a la sangre, donde se diferencian más hacia monocitos maduros. Recientemente se identificaron dos categorías amplias de monocitos: los monocitos inflamatorios que entran a los tejidos con rapidez en respuesta a una infección, y los monocitos patrulla, un grupo de menor tamaño de células que raptan lentamente a lo largo de los vasos sanguíneos y proporcionan un reservorio para monocitos residentes en tejido en ausencia de infección, y tal vez también reprimen respuestas inmunitarias más que iniciarlas. Los monocitos que migran hacia tejidos en respuesta a infección pueden diferenciarse hacia macrófagos específicos para tejido. Al igual que los monocitos, los macrófagos pueden desempeñar varios papeles diferentes. Algunos macrófagos son residentes a lo largo de los tejidos y desempeñan un papel importante en la regulación de su reparación y regeneración. Otros macrófagos participan en la respuesta inmunitaria innata y pasan por varios cambios clave cuando son estimulados por encuentros con agentes patógenos o por daño tisular. Estos se denominan macrófagos inflamatorios y desempeñan un doble papel en el sistema inmunitario como fagocitos eficaces que pueden contribuir a la eliminación de agentes patógenos de un tejido y como células presentadoras de antígeno que pueden activar linfocitos T. Los osteoclastos en el hueso, las células de la microglia en el sistema nervioso central y los macrófagos alveolares en los pulmones son ejemplos específicos para tejido de macrófagos con estas propiedades. Células dendríticas. Las células dendríticas son cruciales para el inicio de la respuesta inmunitaria y se les dio este nombre porque están cubiertas con extensiones membranosas largas que semejan las dendritas de las células nerviosas y se extienden y retraen de manera dinámica, lo que aumenta el área de superficie disponible para explorar linfocitos. Son una población de células más diversa de lo que alguna vez se creyó y se observa que surgen a partir de las líneas de las células hematopoyéticas, tanto meloides como linfoides. Las células dendríticas desempeñan la función separadas de captura de antígeno en una ubicación y presentación de antígeno en otra. Fuera de los ganglios linfáticos, formas inmaduras de estas células vigilan el organismo para buscar signos de invasión por agentes patógenos y captan antígenos que se han introducido al organismo o extraños. Procesan estos antígenos y después migran hacia ganglios linfáticos donde presentan el antígeno a las células T vírgenes, lo que inicia la respuesta inmunitaria adaptativa. Los linfocitos. Los linfocitos son las principales células que participan en la respuesta inmunitaria adaptativa. Representan del 20 al 40% de los leucocitos circulantes y el 99% de las células de la linfa. Los linfocitos pueden subdividirse ampliamente en tres poblaciones principales, con base en diferencias funcionales y fenotípicas: los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer NK. La designación de la letra del linfocito B se derivó de su sitio de maduración en la bolsa de Fabricio en aves. Casualmente el nombre resultó adecuado en inglés porque la médula ósea es su principal sitio de maduración en seres humanos, ratones y muchos otros mamíferos. Las células B maduras se distinguen en definitiva de otros linfocitos y de otras células por su síntesis y despliegue del receptor de célula B, BSR, una molécula de inmunoglobulina unida a una membrana que se une al antígeno. Los linfocitos B también pueden mejorar su capacidad para unir antígeno por medio de un proceso conocido como hipermutación somática y pueden generar anticuerpos de varias clases funcionales diferentes por medio de un proceso que se conoce como cambio de clase. Finalmente, las células B activas se diferencian hacia células efectoras conocidas como células plasmáticas.
las células plasmáticas pierden expresión de inmunoglobulina de superficie y se tornan altamente especializadas para la secreción de anticuerpos. Una sola célula es capaz de secretar desde algunos cientos hasta más de 1000 moléculas de anticuerpo por segundo. Las células plasmáticas no se dividen y aunque pueden encontrarse algunas poblaciones de células plasmáticas de vida prolongada, en la médula ósea muchas mueren en el transcurso de 1 o 2 semanas. Los linfocitos T derivan de su designación de letras de su sitio de maduración en el timo. Al igual que la célula B, la célula T expresa un receptor de unión a un antígeno singular llamado el receptor de célula T. Aún así, a diferencia de los anticuerpos unidos a membranas sobre células B, que pueden reconocer antígeno soluble o particulado, los receptores de célula T solo reconocen fragmentos de antígenos procesados, unidos a proteínas de membrana llamadas moléculas de complejo principal de histocompatibilidad MHC. Las moléculas del MHC son glucoproteínas genéticamente diversas que se encuentran sobre membranas celulares. La capacidad de las moléculas del MHC para formar complejos con antígeno permite a las células colocar en su superficie proteínas internas que las exponen a las células T que están explorando. Los linfocitos T se dividen en dos tipos principales de células T auxiliares, TH, y células T citotóxicas, TC, que pueden distinguirse una de otra por la presencia de glucoproteínas de membrana CD4 o CD8 según su superficie. Las células T que despliegan CD4 por lo general funcionan como células TH y reconocen antígeno en complejo de MHC clase 2, mientras que las que despliegan CD8 por lo general funcionan como células DC y reconocen antígeno en complejos de MHC clase 1. Las células TCD8 vírgenes exploran la superficie de células presentadoras de antígeno con sus receptores de célula T. Si se unen a un complejo de MHC péptido y cuando lo hacen, quedan activadas, proliferan y se diferencian hacia una célula efectora llamada linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico tiene una función vital en vigilar las células del organismo y eliminar cualquiera de las células que desplieguen antígeno extraño que forma complejos MHC clase 1, como células infectadas por virus, células tumorales y células de un injerto de tejido extraño. Para que proliferen y se diferencien de manera óptima, las células TCD8 vírgenes también necesitarán ayuda por parte de las células TCD4 maduras. Las células TCD4 vírgenes también exploran la superficie de células presentadoras de antígeno con sus receptores de célula T. Si reconocen un complejo de MHC péptido, pueden quedar activadas y proliferar y diferenciarse hacia uno de los varios subgrupos de células T efectoras. Las células T auxiliares tipo 1, TH1, regulan la respuesta inmunitaria a agentes patógenos intracelulares y las células T auxiliares tipo 2, TH2, regulan la respuesta a muchos agentes patógenos extracelulares. Otro tipo de célula T CD4, la célula T reguladora, tiene la singular capacidad de inhibir una respuesta inmunitaria. Las células T reguladoras son cruciales para ayudar a mitigar respuestas autorreactivas que no se han evitado por medio de otros mecanismos. 1.3 Función y distribución de las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 son glicoproteínas unidas a membrana que están estrechamente relacionadas tanto en estructura como en función. Ambas clases de moléculas de MHC se han aislado y purificado. Estas glicoproteínas de membrana funcionan como moléculas presentadoras de antígeno, altamente especializadas con surcos que forman complejos extraordinariamente estables con ligandos peptídicos y los despliegan sobre la superficie celular para el reconocimiento por células T por medio de la unión al receptor de célula T. En contraste, las moléculas de MHC3 son un grupo de proteínas no relacionadas que no comparten similitud estructural o función con moléculas de clase 1 y clase 2, aunque muchas de ellas participan en otros aspectos de la respuesta inmunitaria. Toda especie de vertebrado estudiada hasta el momento posee la agrupación de genes estrechamente enlazada que constituye al MHC. Las moléculas de MHC tienen la importante tarea de decidir cuáles fragmentos de antígeno extraño serán vistos por la célula T del huésped. En términos generales, las moléculas de MHC encaran un desafío de unión a ligando similar al que encaran. En conjunto, los receptores de células B y células T deben ser capaces de unirse a una amplia variedad de antígenos y deben hacerlo con afinidad relativamente fuerte.
Con todo, estas moléculas importantes desde el punto de vista inmunitario satisfacen ese desafío usando estrategias muy diferentes. Si bien la diversidad de receptor de células B y T es generada por medio del reordenamiento genómico y edición de gen, las moléculas de MHC han optado por una combinación de promiscuidad de unión a péptido y la expresión de varias moléculas de MHC diferentes sobre cada célula. Usando esta estrategia combinada inteligente, el sistema inmunitario ha adquirido por evolución una manera de maximizar las oportunidades de que muchas regiones diferentes o epitopos de un antígeno serán reconocidas. Los genes que codifican para el MHC clase 1 codifican para glicoproteínas. Expresada sobre la superficie de casi todas las células nucleadas, la principal función de los productos del gen que codifica para la clase 1 es la presentación de antígenos peptídicos endógenos a células TCD8. Los genes que codifican para el MH clase 2 codifican para glicoproteínas expresadas de manera predominante sobre APC, macrófagos, células dendríticas y células B, donde presentan principalmente péptidos antigénicos exógenos a células T CD4. Los genes que codifican para el MHC clase 3 codifican para varias proteínas diferentes, algunas con funciones inmunitarias, incluso componentes del sistema de complemento y moléculas involucradas en la inflamación. En general, las moléculas de MHC clase 1 clásicas son expresadas de manera constitutiva sobre casi todas las células nucleadas del cuerpo. Con todo, el nivel de expresión difiere entre diferentes tipos de células. Las cifras más altas de moléculas clase 1 se encuentran sobre la superficie de linfocitos. Estas moléculas pueden constituir alrededor del 1% de las proteínas de membrana plasmática totales. En contraste, algunas otras células como fibroblastos, células musculares, hepatocitos y algunas células neurales expresan cifras entre muy bajas e indetectables de moléculas de MHC clase 1. Esta expresión de bajo nivel en células hepáticas puede contribuir al éxito relativo de trasplantes hepáticos al reducir la probabilidad de rechazo del injerto por células TC del receptor. Algunos tipos de células, como por ejemplo los subgrupos de las neuronas y los espermatozoides, parecen carecer de todo de moléculas de MHC clase 1. Aún así, las células nucleadas sin expresión de clase 1 son muy raras. Las células no nucleadas, como los eritrocitos en mamíferos, por lo general no expresan moléculas de MHC en absoluto. En células normales y sanas, las moléculas clase 1 sobre la superficie de la célula desplegarán péptidos propios por recambio normal de proteínas propias dentro de la célula. En células infectadas por un virus se desplegarán péptidos virales, así como péptidos propios. Por ende, una célula única infectada por virus puede representarse mentalmente como con varias moléculas clase 1 sobre su membrana, algunas de las cuales despliegan un subgrupo de péptidos virales derivados de proteínas virales que se encuentran sintetizando en el interior. Debido a diferencias alélicas individuales en los surcos de unión a péptido de las moléculas MHC clase 1, diferentes individuos dentro de una especie tendrán la capacidad para unirse a diferentes grupos de péptidos virales y presentarlos. Además de células infectadas por virus, células propias alteradas como células cancerosas, células del organismo en envejecimiento o células provenientes de un injerto halogénico, también pueden servir como células blancas debido a su expresión de proteínas de MHC extrañas y pueden ser lisadas por las células TC. La importancia de la expresión constitutiva de la clase 1 es puesta de relieve por la respuesta de las células asesinas naturales. Las células somáticas que carecen de MHC clase 1, como puede ocurrir durante algunas infecciones virales, las células NK pueden matar una célula que ha dejado de expresar MHC clase 1 sobre su superficie, probablemente porque esto sugiere que la célula ya no está sana o ha sido alterada por la presencia de un invasor intracelular. Las moléculas de MHC clase 2 se encuentran sobre un grupo de células mucho más restringido que la clase 1, y a veces solo después de un evento inductor. Como se mencionó, las células que despliegan péptidos asociados con moléculas de MHC clase 2 a células THCD4 se llaman células presentadoras de antígeno. Y estas células son principalmente ciertos tipos de leucocitos. Las APC, células presentadoras de antígeno, están especializadas por su capacidad para avisar al sistema inmunitario de la presencia de un invasor e impulsar la activación de células T. Entre las diversas APC se han observado diferencias notorias de la magnitud de expresión de MHC clase 2.
En algunos casos, la expresión de clase 2 depende de la etapa de diferenciación o de la magnitud de activación de la célula. La activación de APC por lo general ocurre después de la interacción con un agente patógeno o por medio de emisión de señales de citocinas, que inducen incrementos importantes en la expresión de MHC clase 2. Diversas células pueden funcionar como APC fiables. Su característica distintiva es su capacidad para expresar moléculas de MHC clase 2 y suministrar una señal coestimuladora o segunda señal activadora a células T. Se sabe que 3 tipos de células tienen esta característica y así a menudo se denominan células presentadoras de antígeno profesionales, PAPC. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Estas células difieren unas de otras en su mecanismo de captación de antígeno, en el hecho de que se expresan de manera constitutiva moléculas de MHC clase 2 y en su actividad coestimuladora. Las células dendríticas por lo general se consideran las más eficaces de las APC, dado que a estas células se expresan de manera constitutiva cifras altas de moléculas de MHC clase 2 y tienen actividad coestimuladora inherente. Pueden activar células TH vírgenes. Los macrófagos pueden ser activados, por ejemplo, por medio de emisión de señales antes de que expresen moléculas de MHC clase 2 o moléculas de membrana coestimuladoras como CD80 o 86. Las células B expresan de manera constitutiva moléculas de MHC clase 2 y poseen receptores de superficie específicos para antígeno, lo que les hace en particular eficientes para capturar su antígeno cognado y presentarlo. De cualquier modo, deben de ser activadas, por ejemplo, por antígenos citocinas o patrones moleculares asociados con agente patógeno, PAMs, antes de que expresen las moléculas coestimuladoras que se requieren para activar células TH vírgenes. Varios otros tipos de células clasificados como APC no profesionales pueden ser inducidos para que expresen moléculas de MHC clase 2 o una señal coestimuladora en ciertas circunstancias. Estas células pueden actuar como representantes para presentación de antígeno profesional durante periodos breves y en situaciones particulares, como durante una respuesta inflamatoria sostenida. Ahora pasamos al eje temático 2, que es mecanismos de defensa inespecífica. 2.1 Tipos de inmunidad. Los vertebrados están protegidos tanto por inmunidad innata como por inmunidad adaptativa. En contraste con las respuestas inmunitarias adaptativas que tardan días en surgir después de una exposición a antígenos, la inmunidad innata consta de defensas contra infección que están listas para entrar en acción de inmediato cuando un huésped es atacado por un agente patógeno. El sistema inmunitario innato incluye barreras anatómicas contra infección, tanto físicas como químicas, así como respuestas celulares. Las principales barreras físicas, la primera línea de defensa del cuerpo, son las capas epiteliales de la piel y las superficies mucosas y de tejido glandular conectadas a las aberturas del cuerpo. Esas barreras epiteliales evitan la infección al bloquear la entrada de agentes patógenos al organismo. Las barreras químicas en estas superficies comprenden sustancias solubles especializadas que poseen actividad antimicrobiana, así como pH ácido. Los agentes patógenos que rompen las barreras físicas y químicas debido al daño o infección directa de la capa de células epiteliales pueden sobrevivir en los espacios extracelulares o pueden infectar células, finalmente se replican y posiblemente se diseminan hacia otras partes del cuerpo. Las respuestas inmunitarias innatas celulares a la invasión por un agente infeccioso que vence las barreras epiteliales iniciales son rápidas, típicamente empiezan en cuestión de minutos luego de la invasión. Estas respuestas son desencadenadas por receptores de superficies celulares o intracelulares que reconocen componentes moleculares conservados de agentes patógenos. Algunos tipos de leucocitos, como los macrófagos y los neutrófilos, son activados para fagocitar y destruir con rapidez microbios extracelulares por medio del proceso de fagocitosis. Otros receptores inducen la producción de proteína y otras sustancias que generan diversos efectos beneficiosos, entre ellos actividad microbiana directa y el reclutamiento de líquidos, células y moléculas hacia sitios de infección. Este flujo de entrada causa tumefacción y otros cambios fisiológicos que en conjunto se denominan inflamación. Estas respuestas innatas e inflamatorias locales por lo general son beneficiosas para eliminar agentes patógenos y células dañadas o muertas y para promover la salud. Pese a los múltiples estratos del sistema inmunitario innato, algunos agentes patógenos pueden evadir las defensas innatas. En vertebrados está de guardia el sistema inmunitario adaptativo.
que contrarresta infección con una respuesta hecha a la medida específica al agente patógeno atacante. Este ataque ocurre en forma de linfocitos B y T, que generan anticuerpos y células T efectoras que reconocen de manera específica y neutralizan los invasores o los eliminan. Si bien la inmunidad innata es la forma de defensa más antigua que se encuentra en todos los vegetales y animales multicelulares, la inmunidad adaptativa es una invención evolutiva mucho más reciente. La inmunidad adaptativa complementa un sistema bien desarrollado de mecanismos inmunitarios innatos que comparten características importantes con los de los ancestros invertebrados del ser humano. Un conjunto grande y creciente de investigación ha revelado que conforme las inmunidades innata y adaptativa han coevolucionado en vertebrados, ha surgido un alto grado de interacción e interdependencia entre los dos sistemas. El reconocimiento por el sistema inmunitario innato no solo activa la respuesta inmunitaria adaptativa, sino que también ayuda a asegurar que el tipo de respuesta adaptativa generada sea eficaz para el agente patógeno invasor. 2.2 Inmunidad innata. La inmunidad innata se denomina así porque es congénita, se nace con ella, esta no tiene memoria, es inespecífica e inmediata. Los componentes más obvios de la inmunidad innata son las barreras externas para la invasión microbiana. Las capas epiteliales que sirven como un aislamiento entre el interior del cuerpo y los agentes patógenos del mundo exterior. Estas barreras epiteliales comprenden la piel y las superficies tisulares conectadas a las aberturas del cuerpo, como las capas epiteliales mucosas que revisten los tractos respiratorio, gastrointestinal y urogenital, y los conductos de las glándulas secretoras como las glándulas salivales y lagrimales. Contribuyen a procesos físicos y mecánicos que ayudan al cuerpo a repeler agentes patógenos y generan también defensas químicas y bioquímicas activas al sintetizar moléculas y desplegarlas, incluso péptidos y proteínas que tienen actividad antimicrobiana o la inducen. La piel es la barrera física más externa, consta de dos capas separadas, una capa externa delgada, la epidermis, y una capa externa más gruesa, la dermis. La epidermis contiene varias capas de células epiteliales estrechamente aglomeradas. Su capa externa consta de células en su mayor parte muertas, llenas con una proteína impermeabilizante al agua llamada queratina. La dermis está compuesta de tejido conjuntivo y contiene vasos sanguíneos, folículos pilosos y glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y leucocitos mieloides dispersos como células dendríticas, macrófagos y mastocitos. En lugar de piel, los tractos respiratorio, gastrointestinal y urogenital y los conductos de las glándulas salivales y lagrimales están recubiertas por fuertes barreras de capas células epiteliales unidas unas a otras mediante uniones intercelulares, que evitan que los agentes patógenos pasen entre ellas para entrar al organismo. Varios mecanismos de defensa físicos y químicos inespecíficos también contribuyen a prevenir la entrada de agentes patógenos a través de los epitelios en estos tejidos secretores. Por ejemplo, las secreciones de estos tejidos, moco, orina, saliva y lágrimas, eliminan por lavado invasores potenciales y contienen también sustancias antibacterianas y antivirales. El moco, el líquido viscoso secretado por las células especializadas de las capas epiteliales mucosas, atrapa microorganismos extraños. En el tracto respiratorio inferior, cilios, abultamientos piliformes de la membrana celular cubren las células epiteliales. El movimiento sincrónico de los cilios propulsa microorganismos atrapados en el moco desde estos tractos. La tos es una respuesta mecánica que ayuda a deshacerse de moco excesivo con microorganismos atrapados que ocurre en muchas infecciones respiratorias. El flujo de orina arrastra muchas bacterias desde el tracto urinario. Con cada comida, el ser humano ingiere enorme número de microorganismos, pero deben superar una serie de defensas en el tracto gastrointestinal que empiezan con los componentes de antimicrobianos en la saliva y en los epitelios de la boca, e incluyen la mezcla hostil de enzimas digestivas y ácido que se encuentra en el estómago. De modo similar, el pH ácido de las secreciones vaginales es importante para proporcionar protección contra bacterias y hongos patógenos. A fin de proporcionar una fuerte defensa en estas capas de barrera, las células epiteliales secretan una amplia gama de proteínas y péptidos que proporcionan protección contra agentes patógenos. Entre las proteínas antimicrobianas producidas por la piel y otros epitelios en seres humanos, varias son enzimas y proteínas de unión que matan células bacterianas y mitóticas o inhiben su crecimiento. La lisozima, por ejemplo, es una enzima que se encuentra en la saliva, las lágrimas y los líquidos del tracto respiratorio.
Divide los componentes peptidoglucanos de las paredes de las células bacterianas. La lactoferrina y la calprotectina son dos proteínas que se unen a y secuestran iones metálicos necesarios para bacterias y hongos y limitan el crecimiento de ambos tipos de organismo. Otra clase importante de componentes antimicrobianos secretados por la piel y otras capas epiteliales está compuesta de péptidos antimicrobianos, por lo general de menos de 100 aminoácidos de largo, que son una forma antigua de inmunidad innata. Los péptidos antimicrobianos por lo general son ricos en cisteína, catiónicos y anfipáticos. Contienen regiones tanto hidrofílica como hidrofóbica. Debido a su carga positiva y naturaleza anfipática, interactúan con fosfolípidos ácidos en bicapas de lípidos y alteran membranas de bacterias, hongos, parásitos y virus. Los principales tipos de péptidos antimicrobianos que se encuentran en seres humanos son alfa y beta defensina y catelicidina. Las defensinas del ser humano matan una amplia variedad de bacterias, entre ellas el E. coli, S. aureus, Streptococcus y Haemophilus influenza. Los péptidos antimicrobianos también atacan la envoltura de lipoproteínas de virus como el virus de la gripe y algunos herpevirus. 2.3 Fagocitosis. Las células fagocíticas constituyen la siguiente línea de defensa contra agentes patógenos que han penetrado en las barreras de células epiteliales. Los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas en los tejidos y los monocitos en la sangre son los principales tipos de células que llevan a cabo fagocitosis, es decir, la captación o ingestión celular de materiales particulados como bacterias, un mecanismo clave para eliminar agentes patógenos. Casi todos los tejidos contienen poblaciones residentes de macrófagos que funcionan como centinelas para el sistema inmunitario innato. Por medio de diversos receptores de superficie celular, reconocen microbios como bacterias, extienden su membrana plasmática para tragarlos y los internalizan en fagosomas. Los lisosomas a continuación se fusionan con los fagosomas y suministran agentes que matan los microbios y los degradan. Los neutrófilos son un segundo tipo importante de fagocito, por lo general reclutados hacia sitios de infección. Por último, las células dendríticas también pueden unirse a microbios y fagocitarlos. Los fagocitos expresan diversos receptores sobre su superficie, algunos de los cuales reconocen de manera directa componentes moleculares conservados, específicos sobre la superficie de microbios, como componentes de la pared celular de bacterias y hongos. Estos motivos conservados, por lo general presentes en muchas copias sobre la superficie de una bacteria, célula micótica, parásito o partículas de virus, se llaman patrones moleculares asociados a agente patógeno PAMP. Los receptores que reconocen PAMP se llaman receptores de reconocimiento de patrones PRR. Los PRR se unen a microbios y desencadenan fagocitosis de los microbios unidos junto con los PAMP que reconocen. Casi todos los PAMP que inducen fagocitosis son componentes de la pared celular, incluso carbohidratos complejos como mananos y betaglucanos, lipopolisacáridos, otras moléculas que contienen lípido, peptidoglucanos y proteínas de superficie. La activación de la fagocitosis también puede ocurrir de manera indirecta, mediante el reconocimiento por fagocitos de proteínas solubles que se han unido a superficies microbianas, lo que aumenta la fagocitosis, un proceso llamado opsonización. Muchas de estas proteínas que aumentan la fagocitosis solubles también se unen a componentes repetitivos conservados sobre la superficie de microbios como estructuras de carbohidratos, lipopolisacáridos y proteínas virales. Por ende, a veces se denominan proteínas de reconocimiento de patrones solubles. Una vez unidas a las superficies de microbios, las opsoninas son reconocidas por receptores de membrana de los fagocitos, lo cual activa la fagocitosis. Diversas proteínas solubles funcionan como opsoninas. Muchas también desempeñan otras funciones en la inmunidad innata. Como las principales células recolectoras del organismo, los macrófagos también utilizan sus receptores fagocíticos para captar y eliminar restos celulares, células que han muerto por daño o estímulos tóxicos o por apoptosis, y eritrocitos senescentes. En conjunto, los componentes de células muertas y tejidos dañados que son reconocidos por PRR y que se llevan a su eliminación a veces se denominan patrones moleculares asociados de daño, DAMP.
La fagocitosis es el principal modo de eliminación de células que han sufrido apoptosis como parte del remodelado de tejidos vinculado con el desarrollo, recambio celular normal o muerte de células infectadas por agente patógeno o tumorales, mediante respuestas inmunitarias innatas o adaptativas. Las células apoptóticas atraen fagocitos al liberar el mediador lípido ácido lisofosfatídico que funciona como un quimioatrayente. Estas células que están muriendo facilitan su propia fagocitosis al expresar sobre su superficie una gama de moléculas no expresadas sobre células sanas, incluso fosfolípidos, proteínas y carbohidratos alterados. Estos DAMP son reconocidos de manera directa por receptores fagocíticos como el receptor de fosfatidilserina y receptor recolector SRA1. Otros DAMP son reconocidos por moléculas de reconocimiento de patrones solubles que funcionan como opsoninas, entre ellas las colectinas MEBL, SPA y SPD. Diversos componentes del complemento y las pentraxinas, proteína C reactiva y proteína amiloide sérica. Estas opsoninas a continuación son reconocidas por receptores de opsonina, lo cual activa la fagocitosis de las células apoptóticas y la degradación de las mismas. 2.4 Sistema de complemento. El término complemento se refiere a un grupo de proteínas séricas que cooperan con los sistemas inmunitarios tanto innato como adaptativo para eliminar agentes patógenos de la sangre y los tejidos. Al igual que los componentes del sistema de la coagulación de la sangre, las proteínas del complemento interactúan entre sí en cascadas catalíticas. Diversos componentes del complemento se unen a bacterias y las opsonizan, lo que las hace susceptibles a fagocitosis mediada por receptor por macrófagos que expresan receptores de membrana para proteínas del complemento. Otras proteínas del complemento desencadenan respuestas inflamatorias, constituyen la interfaz con componentes del sistema inmunitario adaptativo, eliminan inmunocomplejos del suero o eliminan células apoptóticas o realizan varias de estas funciones. Finalmente, un complejo de ataque a membrana MAC montado a partir de proteínas de complemento mata directamente a algunos agentes patógenos al crear poros en membranas microbianas. La importancia biológica del complemento es recalcada tanto por las consecuencias patológicas de mutaciones en genes que codifican para proteínas del complemento como por la amplia gama de estrategias que los microorganismos han adquirido por evolución para evadirlas. Los componentes del complemento pueden clasificarse en 7 categorías funcionales. La primera son componentes del complemento iniciadores. Estas proteínas inician sus cascadas del complemento respectivas al unirse a moléculas unidas a membrana o solubles particulares. Una vez unidas a su ligando activador, pasan por alteraciones conformacionales que dan lugar a cambios de su actividad biológica. El complejo C1Q, lectina de unión, amanosa, y las ficolinas son ejemplos de componentes del complemento iniciadores. 2. Mediadores enzimáticos. Varios componentes del complemento son enzimas proteolíticas que dividen otros miembros de la cascada del complemento y los activan. Algunas de estas proteasas son activadas por unión a otras macromoléculas y al pasar por un cambio conformacional. Otras son inactivas en tanto no son divididas por otra enzima proteasa, y así se llaman zimógenos. Proteínas que son activadas por división proteolítica. Los dos complejos enzimáticos que dividen los componentes del complemento C3 y C5 respectivamente se llaman las C3 y las C5 convertasas y ocupan sitios de importancia fundamental en las cascadas del complemento. 3. Componentes de unión a membrana u opsoninas. En el momento de activación de la cascada del complemento, varias proteínas son divididas hacia 2 fragmentos, cada uno de los cuales a continuación adopta un papel particular. Para C3 y C4, los fragmentos más grandes, C3b y C4b, sirven como opsoninas, que aumentan la fagocitosis al unirse a células microbianas y sirven como marcas de unión para células fagocíticas que portan receptores para C3b o C4b. Como regla general, el fragmento más grande de un componente del complemento dividido es designado con el sufijo B, y el de menor tamaño es con el sufijo A. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. La forma más grande enzimáticamente activa del complemento C2 se llama C2A. 4. Mediadores inflamatorios. Algunos fragmentos del complemento pequeño actúan como mediadores inflamatorios. Estos fragmentos aumentan el aporte sanguíneo al área en la cual son liberados.
Al unirse a receptores sobre células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos de pequeño calibre e inducen un aumento al diámetro capilar. También atraen otras células al sitio del daño del tejido. Dado que estos efectos pueden ser perjudiciales en exceso, estos fragmentos se llaman anafilatoxinas, lo que significa sustancias que causan anafilaxia. 5. Proteínas de ataque a membrana. Las proteínas del complejo de ataque a membrana MAC se insertan en las membranas celulares de microorganismos invasores y hacen hoyos que dan lugar a lisis del agente patógeno. Los componentes del complemento del MAC son C5b, C6, C7, C8 y múltiples copias de C9. 6. Proteínas receptoras del complemento. Las moléculas receptoras sobre superficies celulares se unen a proteínas del complemento y emiten señales para funciones celulares específicas. Por ejemplo, algunos receptores del complemento como CR1 se unen a componentes del complemento como C3b sobre la superficie de agentes patógenos, lo que desencadena fagocitosis del agente patógeno unido a C3.